Hola amigos, hola amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a conversar con un gran amigo nuestro de la mesa redonda de este proyecto. Se trata de Roberto Cajina, quien es consultor en seguridad, defensa y gobernabilidad democrática. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Bueno, bien en lo que se puede en este bien en país, lo que se Sergio. puede en este país. Déjame mandar un saludo fuerte y caluroso a nuestras audiencias que nos escuchan a través de Radio La Costeñísima en el Caribe Sur, Radio Darío, que transmite para todo el occidente del país, y Notimat TV, Notimat Radio, para toda la gente que nos escucha y nos ve en la linda Matagalpa. Gracias Roberto por haber venido con nosotros. Hay un tema que está palpitando en el ambiente, en el continente, digamos, lo que pasó en Bolivia. Hay dos y media semanas de crisis, 19 días para ser exactos, todo a partir de los resultados de una elección que según algunos analistas internacionales ya estaba viciada porque no correspondía realizarla, y menos con el personaje, ¿verdad?, cuyo actor principal era pues Evo Morales. Bienvenido nuevamente. ¿Qué pasó en Bolivia? Bueno, en Bolivia colapsaron varias cosas. Colapsó el movimiento al socialismo que encabezaba Evo Morales. Colapsó el sistema electoral y sí se tuvo la buena, digamos, no, yo no diría suerte, sino la buena oportunidad de que la misión de observación electoral de la OEA logró detectar severas o serias irregularidades en el proceso que en un momento se fractura, nadie sabe qué pasa, va el candidato opositor a Evo Morales, que es el señor Carlos Mesa, que había sido presidente de Bolivia antes, va encima en las encuestas y en los resultados a boca de urna, y de pronto con ese cierre Evo Morales aparece como triunfador. Eso significó, eso fue lo que se llama el driver, el disparador Uh-huh. de una crisis que yo no creo que Evo Morales hubiera esperado. Una crisis que parte de el fraude electoral que le da que le daba a Evo Morales un cuarto mandato. Ese fraude electoral desencadena una cantidad de reacciones que están coordinadas o que están controladas básicamente por dos grandes fuerzas. La fuerza de Carlos Mesa, que es el candidato expresidente de De Bolivia. Bolivia, y la fuerza de Luis Fernando Camacho, que es el líder civil que se levanta en una de las provincias, eh, digamos, más moralista, anti-morales, ¿no? Evista, anti-evista. Uh-huh. Anti-Evo, por decirlo de otra Anti-Evo. manera. Uh-huh. Yo creo que ahí hay tres cosas importantes que considerar. Uno, que el colapso es producto del fraude electoral. Dos, el rol que la OEA juega para decir que han habido serias irregularidades y que la OEA llama a nuevas elecciones. Y tres, que en medio de esa posición hay gente que llama a una segunda vuelta. Me parece que llamar a una segunda vuelta es una posición ideal y Uh-huh. llamar a nuevas elecciones es una posición real. La posición real es, de nuevo, vamos a enfrentarnos al movimiento, al socialismo de Evo Morales, aunque Evo Morales haya renunciado, pero ha habido yo diría, una reorganización de toda la fuerza anti-Evo Morales. Uh-huh. Es decir, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y toda la gente que está detrás o que está adelantando o enfrente de esta protesta por el fraude, han ganado un espacio increíble, Sergio. Porque al final de cuentas, Bolivia ganó en la medida en la que Bolivia entró a una etapa de normalización del sistema electoral, sin fraude electoral, y que al final de cuentas, como dicen algunos días, al final del día, Bolivia entró en la posibilidad de regenerar su sistema político, regenerar su sistema electoral.
En esa medida de esas dos regeneraciones del sistema político y del sistema electoral, Bolivia ha entrado no en una solución a la crisis, porque la crisis continúa todavía. Hay gente en las calles, hay gente que está protestando, hay gente que llama a elecciones nuevas como la OEA planteó, pero también hay gente que dice que hay que ir a la segunda vuelta. Me parece que esa es la posición ideal. La segunda vuelta. Que ya no es posible. Ya no es posible. En términos del calendario electoral eso ya no es posible. Lo posible, porque hay una diferencia. ¿Quién manda la segunda vuelta? La segunda vuelta no la manda el Tribunal Supremo Electoral donde da. Claro, la segunda vuelta se daba cuando la diferencia entre el primer y el segundo lugar no tenían el margen, digamos, de ley para poder decir Morales no ganó con la cantidad de votos suficiente y que entonces vamos a segunda vuelta entre Mesa y Morales. La opción real, porque hay que hacer una diferenciación, Sergio, entre lo ideal y lo real. Lo ideal hubiera sido una segunda vuelta, en donde todas las fuerzas anti-Evo Morales se hubieran aglutinado alrededor de Carlos Mesa y con el apoyo de Carlos Fernando Camacho para una derrota aplastante sobre Evo Morales en esa segunda vuelta. Pero lo que tenemos ahora es que la OEA desde antes denunció serias irregularidades y con la auditoría que la OEA hizo posterior al resultado de las elecciones se demuestra que hubo más que serias irregularidades, una manipulación, tanto esa manipulación de los resultados electorales, tanto así que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia renuncia y quiere escaparse de la justicia disfrazada de hombre. Renuncian todas, y renuncian todos los otros. Pero además, ¿sabes que han renunciado más de una veintena de funcionarios, entre alcaldes, congresistas, ministros, vicepresidente? Entonces, el Estado boliviano colapsó no por que haya habido una especie de implosión interna, sino porque Evo Morales, con el fraude electoral, hizo implosionar al Estado boliviano. Dos cosas, vámonos un poco antes. Si hubiera ganado, si la gente de Bolivia no rechaza este fraude electoral a todas luces demostrado, hubiese sido el cuarto periodo de gobierno del presidente Morales. Pero ya en el tercer periodo ya estaba totalmente cuestionado. Inclusive un referéndum, ¿verdad?, que dijo no a Evo, y además Evo mandó a interpretar con la Corte Suprema de Justicia de aquel país la ley, ¿verdad?, para ver si él podía o no podía. Entonces hay como un símil entre lo que pasó en Costa Rica con el presidente Arias, lo que pasó acá con el comandante Ortega, mira, lo quiso replicar allá. Si algo debe tener como cargo de conciencia Óscar Arias, es haber creado ese sistema de recurrir como derecho humano el derecho a la reelección. Pero la conferencia de Viena demuestra que no es derecho humano la reelección. Y entonces Óscar Arias monta toda una trama, Óscar Arias en Costa Rica monta una trama para que esto se desarrolle. Sobre esa trama se monta Daniel Ortega y sobre esa trama se monta también Evo Morales. Mandan a la Corte Suprema de Justicia una especie de interpretación auténtica de la ley y a ambos se les permite recurrir porque se les está violando supuestamente sus derechos humanos. Pero la Conferencia de Ginebra dice no, el derecho a la reelección presidencial no es un derecho humano y no se está violando de ninguna manera. Hay que apegarse a lo que establece la Constitución. Y la Constitución boliviana y la Constitución nicaragüense establecían que no había, y la costarricense, que no había derecho a la reelección. En ese sentido, es parte del colapso al que Evo Morales lleva al sistema electoral, al sistema político, y el colapso al que llevó Ortega en su momento en el 2016 y al que llevó Óscar Arias en su momento en el 2014-2015. Pero sí hay que señalar que fue Óscar Arias, digamos,
el gran patrón de la democracia en Centroamérica, de los países sin ejército. Transitó por una ruta totalmente que fue por una vía que le abrió vía a dictadores que habían llegado por la vía electoral, digamos, seria. Transparente, normal. Digamos, ¿verdad? Sí, Ortega llegó, bueno, y en eso hay que mencionar el pacto Alemán-Ortega, que fue el que le permitió regresar. Facilitador. Pero Oscar Arias es el responsable directo de esa especie de trama perversa que le permite a estos dictadores o a estos aspirantes a dictadores a regresar, como Ortega y como Morales. Es una pregunta que siempre está en el ambiente y máxime que lo han ponderado los medios, digamos, que representan a la izquierda latinoamericana. Telesur, inmediatamente la televisión cubana se activó con algunos programas de opinión. Ellos estaban diciendo que es un golpe de Estado. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, en primer lugar, yo a estas alturas del juego y con lo que yo he vivido, yo creo que no existen ni izquierdas ni derechas. Lo que existen son intereses, fundamentalmente intereses políticos, intereses geoestratégicos, y que las izquierdas y las derechas son unas maneras de justificar en qué lugar te encontrás. ¿Qué posición pueden ocupar, claro, desde el punto de vista más cómodo del mundo? Telesur, Díaz-Canel, que lo mencionabas, no lo mencionabas, pero hablabas de lo que fue la posición cubana. Si tú te fijas, Díaz-Canel más recientemente, Evo Morales también recientemente, Chávez igual en su momento, Maduro igual, Ortega igual, todos apelan a que son víctimas, se quieren victimizar de un supuesto golpe de Estado. En esos 4 casos es falso el intento de golpe de Estado. ¿Por qué es falso? Mira, en el caso de Bolivia no fue un golpe de Estado militar. El mismo Evo Morales lo reconoce cuando dice que fue un golpe cívico, civil y de policía. Sí, policial. Sí, y policial. Lo dijo textualmente en la conferencia que dio, sí. No hay golpe de Estado ni en Nicaragua, que esa es la narrativa oficial que se vende en la ONU, en la OEA y en todos los foros internacionales. Pero nadie tiene pruebas de ese golpe. Tampoco nadie tiene pruebas de ese supuesto golpe al que Evo Morales. Lo que llama la atención y hay que señalar es cómo se recurre a la posibilidad de victimizarse como víctimas de un golpe de Estado de Morales, de Ortega y de toda esta gente del... Pero golpistas ellos por violentar la propia constitución de sus respectivos países. No solamente violentaron la constitución en Bolivia, violentaron el resultado del referéndum del 2016. La constitución de Bolivia prohibía y prohíbe la reelección. Se llamaba un referéndum, o Evo Morales llama un referéndum para buscar un tercer periodo. Se recurre al expediente de Oscar Arias, que lo aplicó Ortega, y al final una Corte Suprema, dócil, subordinada le dice, no, usted puede correr. Como le dijo la de Nicaragua a Ortega. Nuestra respectiva corte a Ortega. Bueno, su respectiva corte a Ortega. Exacto. Y en ese sentido, lo que hay que señalar es la subversión del orden constitucional. El orden constitucional... ¿Los golpistas son ellos entonces? Al final de cuentas sí, porque están haciendo un golpe contra la constitución de sus países, Ortega, Evo Morales, y en el caso de Venezuela, Maduro, pues igualmente, porque tiene una Asamblea Nacional que fue elegida popularmente, que dirige Juan Guaidó, el presidente designado, y que el gobierno de Maduro no reconoce. En ese sentido, Sergio, yo creo que hay que llamar la atención a que la gente piense de manera sensata a cómo es que estos gobiernos que llegaron legítimamente al poder por la vía de elecciones democráticas han trastocado todo el orden constitucional y el orden electoral. Y en ese sentido está
la marca de Oscar Arias, porque eso hay que señalarlo. Sí. Y yo creo que Oscar Arias, cuando se muera, va a patear en el infierno recordándose de eso. Realmente, porque él fue quien inició el modelo. Es que él fue el patrón sobre el que se construyó la dictadura de Ortega y se estaba construyendo la dictadura. Cuarto periodo de Evo Morales. Ahora, te tengo que decir una cosa. Evo Morales era el gobernante más potable del llamado, o de los gobernantes del llamado socialismo del siglo XXI. Evo Morales redujo considerablemente los niveles de pobreza extrema, hizo unos grandes trabajos, aunque muy difícil, por ejemplo, en el caso de los incendios en la Amazonía boliviana. Yo estuve en Bolivia 2009-2010. Como asesor del Ministerio de Defensa de Bolivia, siendo presidente Morales, para la conferencia del Ministro de Defensa de las Américas, y conocí Bolivia por dentro. Conocí La Paz, conocí el gobierno, conocí a funcionarios de gobierno. Yo me supongo que ahora algunos amigos de esa época deben estar un poco sintiéndose que están en las brasas, ¿no? Asándose un poco. Pero sí, cuando yo conocí Bolivia, la relación entre el altiplano, o la parte superior de La Paz y La Paz, Bolivia era un país progresivo, que tenía excelentes niveles de desarrollo. Y eso es lo bueno que hizo Morales en un momento. Lo pésimo que hizo Morales fue desnaturalizar el sistema electoral y el sistema político para perpetuarse por un cuarto mandato en el poder en Bolivia. Eso que estás diciendo me recuerda exactamente las últimas palabras que dio el vicepresidente que renunció, fue Álvaro García Linera, donde él hizo un recuento de cuánto había logrado Bolivia en términos sociales, ¿verdad? Pero eso, o ese los guatemaltecos, ¿verdad? Si no la pasean a la entrada, la pasean a la salida, ¿verdad? Bueno, mi abuela lo decía de otra manera. Bueno, pues, es como el pato. Pero lo podemos decir acá. O se hace pus a la entrada o se hace pus a la salida. Perfecto. ¿Por qué esta contradicción, Roberto? Entre gobiernos que, bueno, aquí tenía un símbolo, ¿verdad? Era impensable que un indio pudiera acceder a la presidencia. Mira, y no, si lo no, hizo, no era un indio cualquiera. Evo Morales viene de una etnia que está vinculada a la producción de las hojas de coca. Él mismo se define como cocalero, pero es la hoja de coca para fines medicinales y, digamos, para el consumo básico que ellos utilizan para la altitud. Yo me recuerdo de mis clases de cuando estudiaba ciencias sociales que yo aprendí que los indígenas incas y de todo ese altiplano mascaban hojas de coca para caminar, no sé, 150, 250 millas o 300 kilómetros para llevar noticias de un lado a otro. La hoja de coca no tiene en absoluto nada que ver con la cocaína ya como droga. Entonces, Evo Morales era un cocalero y nace como dirigente de los cocaleros. Y de dirigente de los cocaleros llega a la presidencia de Bolivia. Eso no es absolutamente nada malo. Lo que me parece pésimo y malo es que Evo Morales ahora se victimice diciendo que le han hecho esto, digamos, ese supuesto golpe de Estado, porque es indio y porque es cocalero. No, le han hecho eso, es decir, la gente ha reaccionado en contra. Mira, Santa Cruz de la Sierra, una ciudad preciosa que no tiene la altitud que tiene La Paz, en Bolivia. La Paz de Bolivia está como 4.700 metros sobre el nivel del mar, y el Alto, que es una ciudad que está encima, está casi a 5.000, donde el oxígeno te falta es un oxígeno muy enrarecido, muy puro, ¿va? Pero Santa Cruz de la Sierra ha sido tradicionalmente la zona de gran control de la actividad comercial empresarial, y es ahí donde nace y donde está y se erige Luis Fernando Camacho, el gran líder del movimiento antifraude. Luis Fernando Camacho era hasta ese momento una persona desconocida.
no desconocida en la vida política de Bolivia, pero desconocida a nivel internacional. Y entonces se juntan dos cosas. El reclamo de Carlos Mesa, el expresidente de Bolivia, candidato a las elecciones con Morales, y el liderazgo de Camacho. Y entonces, al juntar esas dos fuerzas, tú te das cuenta que hay un movimiento político y social vigoroso. Vigoroso en la medida en la que están demandando la veracidad y que piden que se desmantele el fraude. Pero a eso se le juntan otros factores. Al factor político social de Camacho y al factor político de Mesa se le juntan la decisión del ejército de Colombia y de la policía, primero de la policía y luego del ejército de Bolivia, de decir: nosotros somos pueblo, nosotros estamos al lado del pueblo, nosotros respetamos la Constitución. Y entonces Evo Morales se encuentra solo con sus partidarios, partidarios radicalizados como los tenemos aquí en Nicaragua. ¿Por qué fue posible esa actitud de las Fuerzas Armadas allá en diferencia a las Fuerzas Armadas acá? Mira, todas las comparaciones son odiosas, Sergio, y sobre todo... Sí, pero la gente lo quiere conocer, claro, dicen, hay un paralelismo entre estos procesos. Dicen. Cuando te digo que todas las comparaciones son odiosas, estoy haciendo referencia a un viejo refrán. Pero son odiosas cuando tú quieres sacar bien por un lado y mal por otro. Pero cuando quieres sacar lecciones aprendidas, sí son buenas esas comparaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que ya había un hartazgo de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad boliviana de Morales. Y en el momento en que Evo Morales demuestra que a través del Tribunal Supremo Electoral llega a manipular el resultado electoral y se declara vencedor, obviamente que ese hartazgo revienta, pero no revienta inmediatamente, sino que revienta a la par de el movimiento liderado por Camacho en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad preciosa, increíble. Linda, yo la conocí, estuve ahí y en la época en la que fui asesor del Ministerio de Defensa de Bolivia para la celebración de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, pero además con todo el capital político que Carlos Mesa tiene. Carlos Mesa consiguió casi como el 48% de los votos. Y ese 48% de los votos conseguidos por Carlos Mesa, negados por el Tribunal Supremo Electoral, y el capital político de Camacho, que está conduciendo desde Santa Cruz de la Sierra, hacen que Evo Morales no recapacite, sino que hace recapacitar a la policía y al ejército de Bolivia. Yo conocí al ejército de Bolivia, conocí a los dos ministros de defensa de Bolivia, y eran gente con una clara vocación democrática. En la época en la que te estoy hablando de 1910, te estoy hablando de no sé, 19 años o una cosa, o 9 años, 2010. 10 años, 2010, 2009. Es decir, 9 años. Pero yo conocí generales, conocí al ministro de Defensa de Bolivia, o a los dos ministros de Defensa de Bolivia. Pero conoces a los generales y a los ministros de Defensa de Nicaragua, que hace que uno no se parezca a otro. Como te dije, las comparaciones son odiosas, Sergio. Y el problema... Pero la gente compara, la gente dice, claro, ¿por qué Bolivia en 7 días pudo salir allá? ¿Por qué la iniciativa privada pudo hacerle frente y cerrar filas con el pueblo? ¿Por qué la gente se mantuvo en las calles? ¿Por qué la policía no reprimió? Eso es lo que queremos saber. No, claro, la gran diferencia en primer lugar está en que había un liderazgo claro. Había un liderazgo. Carlos Mesa y Camacho. Es decir, había un liderazgo visible. Correcto. Carlos Mesa en el liderazgo político, antifraude, y Camacho en el liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Tenían los objetivos claros? ¿Estaban claros los objetivos? Mira, en lo claro estaban en que había habido fraude, porque desde el comienzo el primer informe de la OEA señala serias irregularidades. Ahora, cuando se hace el auditoriaje y le llega a Morales los resultados de la auditoría electoral, Morales dice, aquí no tengo nada que hacer. También fue objeto de su alocución. Que lo dijo. Que este es un asunto, yo lo entiendo desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista jurídico-técnico. Jurídico-técnico, el gran problema es que él llamó a ese auditoriaje político
que un equipo especializado de la OEA tenía que hacer. Ahora, hay que señalar una cosa. La OEA ha recuperado oxígeno que no tenía desde las elecciones de Nicaragua generales del 2016. ¿Eso no tiene que ver con la movilización de la gente en la calle? Mira, tiene que ver básicamente con la capacidad que Almagro tiene que desarrollar para ser reelegido como secretario general de la OEA para un próximo periodo. Sí tiene que ver, mira, ver a 2,5 millones de bolivianos en las calles, en las diferentes ciudades, en La Paz, en Cochabamba, en el Angola, en todo el territorio, y ver indígenas con no indígenas, es decir, sin distingo de etnia. Estudiantes que fueron brillantes, estudiantes que, los jóvenes sobre todo. Pero ver al sector privado en Bolivia, cerrar filas y decidir un paro nacional indefinido. La gran diferencia en Nicaragua, sí, vamos a hacer las grandes comparaciones odiosas que te decía, es que las condiciones de Bolivia no eran las condiciones de Nicaragua. Explícate. A ver, cuando la revuelta cívica, pacífica, desarmada, se desata en Nicaragua a partir del 19 de abril, no del 18 de abril, el 19 de abril en Nicaragua, prácticamente todavía el sector privado en Nicaragua está viviendo los últimos días de su luna de miel con el régimen de Ortega. Está empiernado. Todavía están empiernados. Pero cuando les comienzan a caer el tema de la reforma del seguro social y esas cosas, le botan la pierna a y dicen, no buscan otra pierna, no, sino que se quedan con la de ellos solos. En el caso de Bolivia, es que hay una crisis y un colapso general del sistema. Mira, hay lo que se llama, Sergio, las crisis sistémicas. Y las crisis sistémicas demandan respuestas sistémicas. En Nicaragua había una crisis sistémica que demandaba una respuesta sistémica, pero con la ausencia de un liderazgo como el de Camacho, como el de Mesa en Bolivia, y con un liderazgo colectivo. Mira, el 90% de las organizaciones de las que forman la Alianza y la Unidad Azul y Blanco se forman entre el 19 de abril y octubre de abril 18. Pues. Y lo que tienes acá en Nicaragua es la ausencia de un liderazgo individual, que no lo quiero confundir con caudillismo, porque en la cultura política del nicaragüense el caudillismo está increíblemente, digamos, crucificado en esa cultura política, y entonces pensamos en los Chamorros, en los Emiliano Chamorros, en los Anastasio Somoza, en los Fernando Agüero, en esos caudillos políticos que son como los salvadores de la patria. La gran virtud y la gran diferencia con lo de Bolivia es que aquí ha habido un liderazgo colectivo. Esa es una gran virtud, pero es una gran debilidad también. En la medida en la que la gente no ve a alguien, y no solamente la gente, yo te digo, el Departamento de Estado de Estados Unidos debe estar un poco confundido de no ver a alguien que pueda conducir. Mira, pero hay gente como Carlos Tunnerman, como el ex rector de la UAM, el doctor Medina, y otra gente. Sin embargo, creo que cuando tú y yo hablamos la primera vez y me dijiste candidatura, yo creo que lamentablemente este no es el caso de Bolivia, y no podemos estar hablando de candidatura. En Bolivia está claro que Carlos Mesa va a ser el próximo candidato a la presidencia de Bolivia para recuperar lo que Evo Morales con el fraude electoral le robó, y eso va a satisfacer a la sociedad boliviana. ¿Qué le espera a Bolivia ahora en un proceso de transición donde están hablando de una punta de gobierno de transición? Mira, efectivamente. Teóricamente, al renunciar Evo Morales, le correspondía al presidente de la Cámara de Diputados asumir, pero el presidente renunció. Y lo que queda es, como señaló un medio estadounidense, que hay caos e incertidumbre. Pero ese caos e incertidumbre van a ser conducidos, o tienen que ser necesariamente conducidos, por las dos caras visibles de lo que sucede en Bolivia. Por Camacho, por un lado, y por Mesa, por otro. ¿Cuál es mi
no mi pronóstico, pero sí lo que podría ser una posibilidad, una combinación para unas posibles elecciones de Mesa Camacho. De tal manera que podría satisfacer, por un lado, las urgencias políticas y por otro lado, las urgencias gremiales y las urgencias de la sociedad civil. ¿Cómo queda el movimiento al socialismo? Mira, Recordar que ya hay algunas figuras que están diciendo, bueno, Evo va a regresar. Es más, dicen, Evo no se ha ido, dicen, renunció por la pacificación, para que no se perdieran vidas humanas, para que el vandalismo cesara, pero Evo está ahí. Dicen. Mira, a propósito del vandalismo, quiero señalarte lo siguiente. En toda situación de conmoción social, de orden político, el vandalismo existe. Claro. No podés, es inevitable. porque hay, a ver, yo te diría que hay una especie de magma, para hablar en términos de volcanes, que está siempre ahí, como el magma del volcán Masaya, el de los volcanes de Nicaragua, que está ahí latente permanentemente. Cuando tienen la oportunidad. Y cuando da la oportunidad, se abre un nuevo cono o hay una nueva explosión. El vandalismo existió y ha existido en Bolivia en estas circunstancias y existió en Nicaragua. Claro. Uno en Nicaragua fue un vandalismo dirigido y otro fue un vandalismo natural. La gente que ante la incertidumbre de lo que va a suceder decide que va a buscar la leche, el pan, la carne, lo que sea para sobrevivir los próximos 4, 5, 6 días. Aunque hay gente que va buscando pinturas de uñas, aparatos de televisión, televisores, etc. Sin embargo, en el caso de Bolivia también se dio el vandalismo. Se ha dado en el caso de Chile, que ha sido otro caso emblemático en América Latina. Vamos a tener que hablar del caso de Chile. Vamos a hablar después. ¿Qué le espera entonces a Bolivia ahora? Mira, a Bolivia lo que le espera es un futuro para mí promisorio. En primer lugar, porque se logró desmantelar la manipulación que hizo el movimiento al socialismo y Evo Morales del sistema electoral y del sistema político. Tienen que surgir nuevos actores políticos en Bolivia, tiene que haber una nueva elección y va a haber una nueva elección tal y como lo establece el segundo informe de la auditoría, el informe de la auditoría de la OEA. Y si los bolivianos logran montarse en la silla exacta de ese caballo, el futuro de Bolivia es promisorio. Más promisorio que el futuro que le podía haber dado el socialismo del siglo XXI de alguna manera. Mira, Bolivia tiene materiales de exportación o productos de exportación que son vitales en la industria mundial. Bolivia tiene ahora que resolver el problema de la gran cantidad, los miles de hectáreas que se perdieron con los incendios de la Amazonía, por ejemplo. Pero Bolivia vive una realidad que no sé si muchos la conocen, y es que Bolivia es un país que no tiene acceso al mar. Sí, ese es un hándicap brutal para ellos, sí. Ay, qué bien eso de hándicap. Bueno, un total... No, es una limitación. Es una limitación, exacto. Yo creo que Chile en algún momento y Brasil en algún momento tendrían que ayudar a ceder para el desarrollo de Bolivia a resolver ese problema. Mira, Bolivia tiene una marina de guerra. Mira, Rubén, pero una marina de guerra que no tiene mar. Pero hay aquí una contradicción terrible cuando en algún momento hablaba, ¿verdad? Y nos referíamos al discurso que hizo Álvaro García Linera, el vicepresidente, donde él hace un recuento de los avances de esos 3 periodos de gobierno de Evo Morales, desde la perspectiva de la izquierda y del siglo XXI, donde él hace un recuento de las bonanzas que le deja en términos reales a la sociedad y al pueblo boliviano. A veces existe una contrariedad pendular. Gobernó a la izquierda, hizo esto, lo acusan de populista, pero hay resultados concretos. De repente va a la derecha y la derecha trata de aniquilar esas conquistas. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Argentina específicamente, después del periodo de los Kirchner, ¿verdad? Macri viene y trata de ordenar a juicio de lo que ha dicho Oppenheimer. Dice, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los gobiernos populistas te dan, y eso deja las arcas barridas. Entonces, cuando vienen los gobiernos responsables, dicen, entonces hay que estructurar y
en esa estructuración, ¿verdad? En esa respuesta sistémica, sencillamente nos olvidamos de los pobres. Claro, el gran problema, digamos, de la gran maldición política de América Latina es que nadie antes hizo lo que yo quiero hacer, que es bueno. Pero fíjate, no solamente de América Latina. Trump está diciendo que lo que hizo Obama y que lo que hizo Bush y no, es malo. Es decir, por eso lo acusan de populista, porque esa es la esencia del populismo, echarle la culpa a otro. Tenemos la maldición de querer decir que lo que hizo el anterior gobierno no fue correcto. Y sí, Evo Morales hizo cosas correctas y buenas para la sociedad boliviana. Y hay que reconocerse. Debería ser un nuevo gobierno en Bolivia, encabezado por Mesa, por Camacho, lo que sea, reconocer lo bueno, potenciar eso bueno desde otra perspectiva, no de la perspectiva populista, clientelista, buscando votos, etcétera, sino para reducir más la tasa de pobreza, para elevar los niveles de desarrollo y de crecimiento de la economía boliviana. Pero esa maldición que tenemos, mira, López Obrador en México le está echando la culpa a Peña Nieto, a Calderón, a todo el mundo atrás. Inclusive se fue, ¿verdad?, a señalar el grave error histórico de la conquista. Le echó y le pidió a España que rectificara y que pidiera perdón. Pero esa es una maldición política que hay en América Latina. Cuando los políticos de América Latina entiendan que no deben maldecir al anterior gobierno y que deben recuperar lo bueno, porque algo bueno tienen que haber hecho. Mira, Somoza hizo algo bueno en este país y había que haberlo recuperado. Lo que pasa es que la revolución desmanteló todo y dijo, esto no sirve. Y vamos a hacer una cosa mejor. Sí. Al final no fue mejor, pues ya fue peor. Ya, en alguna cosa fue peor. Sí. Lo que te quiero decir es que mientras no salgamos de ese círculo, que yo no diría que es vicioso, es un círculo perverso, en el que nosotros estamos calificando como negativo lo del régimen o de la administración anterior, y que nosotros somos los salvadores del próximo gobierno, del siguiente gobierno o del gobierno. Nosotros no vamos a salir de ese círculo perverso. No es posible, Sergio, construir sobre destruir. Hay que construir sobre lo construido. Y lo más importante, lo más significativo que nos deja en términos de lección para aprender el fenómeno boliviano. Mira, uno, la unidad. La unidad que hubo entre movimientos sociales, el sector empresarial, policía, Fuerzas Armadas. Mira, que las Fuerzas Armadas y la policía no dieron un golpe de Estado. Le sugirieron al presidente por la paz de Bolivia que renunciara. No es que le pusieron la pistola en la cabeza. Evo Morales nunca tuvo la pistola el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Calimán, no me acuerdo el primer nombre, pero sí me llama la atención el segundo, porque tiene el nombre de una telenovela famosa radial en Nicaragua. No le puso la pistola en la cabeza, le sugirió que para la paz de Bolivia mejor renunciara. Mira, esa hubiera sido la posición sensata del ejército de Nicaragua en un momento. Al fin, lo dijiste. No, hubiera sido la posición sensata. Ya la decía, ¿no? Mire, señor Ortega, estamos encaminándonos. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Cuando el ejército dice que no iba a permitir bandas armadas. Contrario totalmente a lo de Nicaragua, donde sí, más bien se enojó el jefe del ejército diciendo que cuáles fuerzas armadas, dice, paralelas, dice, eso es un ciego, le dice. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero bueno, sí. Entonces, unidad, liderazgo y objetivo claro. Claro. Y tanto la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP, como la Alianza, en su relación con los partidos políticos, colaboracionistas o no, cada quien tiene su cola y cada quien debe medio esconderla o cortársela a su manera. Los nuevos que no tienen mucha cola, bueno, hay unos que tienen cola, es decir, Ceporel tiene la cola de Montealegre, por cierto. Pero hay que encontrar no a la persona, sino el proyecto, el programa que le pueda devolver a Nicaragua la confianza
en el sistema político de este país. Sergio, vos y yo lo estamos esperando. Los nicaragüenses lo estamos esperando. No que venga un Salvador, un Mesías, ya que me diga que después que yo morí en la cruz, esto se va a arreglar. Lo que necesitamos en Nicaragua es recuperar ese sentido de unidad que hubo en Bolivia, aunque te decía que las comparaciones son odiosas, esa es parte de la mejor comparación. ¿Qué podemos aprender para bien los nicaragüenses? El sentido de unidad, el sentido de liderazgo que tuvo, que 17 días después Evo Morales tuvo que irse, renunciar. Y objetivos claros. Y además, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sociedad o qué Nicaragua es la que queremos? ¿Qué sociedad o qué Nicaragua es la que queremos construir? Una sociedad en paz, en libertad, con justicia y con democracia. Mira, esta sociedad no se va a construir si los crímenes de Avellán no son juzgados. Si los crímenes del jefe supremo de la policía, que es Ortega, no son juzgados. Si los crímenes de Aminta Granera como directora general de la policía no son juzgados. No solamente es Ortega, Aminta Granera, sino todo lo que baja después. El escalafón de mando. En el escalafón en la cadena de mando policial. Pudo haber algún jefe de distrito que ordenó, el distrito que está, el 6 que correspondía a la UPOLI, por ejemplo. Hay que verlo. Mientras no tengamos justicia, mientras no tengamos la no repetición, y la no repetición no es la versión que tiene la no repetición en la ley de amnistía de los Ortega Murillo. La no repetición es que no se vuelvan a cometer esos crímenes de lesa humanidad. Nosotros no vamos a poder tener una sociedad calma y en paz. Hay una reacción que está siendo rechazada virulentamente, porque es viral, un comentario, un tuit de Carlos Fonseca Terán, diciendo que están listos ellos, ¿verdad? Y que no les va a suceder como en Bolivia, que que la policía está alrededor del presidente Ortega, que el ejército está, y que el pueblo organiza, y que además tienen las armas. El problema es que lo único que tienen es la fuerza, no tienen la razón. Y en esa medida, yo creo que independientemente del triunfalismo que pueda haber en esas afirmaciones de, lamentablemente, hijo de Carlos Fonseca, porque Carlos Fonseca era otra cosa, su hijo es absolutamente diferente, es decir, ni intelectual ni políticamente es capaz. Yo creo que al final de cuentas, el uso de la fuerza va en detrimento del uso de la razón. Y en la medida en la que tú hagas más uso de la fuerza, va perdiendo o va ganando más el uso de la razón. Y en ese sentido, la inversión, como sucedió en Bolivia, se va a dar. Se va a dar, mira, en Bolivia sí hubo casos de gente armada que fue que los militares del ejército o de la Fuerza Armada Boliviana decidieron enfrentar. En este caso en Nicaragua no fue así. Pero lo que te quiero decir ya para finalizar es que en la medida en la que tu poder se funda en la fuerza y no en la razón, va a ser más difícil mantener esa posición de fuerza que esa posición de razón. Y más tarde que temprano, y ahí tenemos que revestirnos, Sergio, de una paciencia extraordinaria, increíble, para que llegue el momento que todos debemos empujar, para que llegue ese momento en que la razón se imponga sobre la fuerza. Vale, te agradezco mucho tu tiempo, haber venido aquí, darnos luces sobre este importante acontecimiento en América Latina. Amigos, escríbanos, suscríbanse a nuestro boletín de noticias www.lamesarredonda.net. Un saludo a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos que día a día están conectados a este programa y al boletín de noticias, el resumen de noticias que les servimos todos los días. Muchas gracias por haber estado en compañía junto a ustedes.